Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿cómo, iglesia? Aleluya. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 2 nuevamente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Tome su lugar, amada iglesia, en esta hermosa noche, y el tema es: en pruebas pero gozosos. Aleluya, amén. ¿Alguien tiene gozo esta noche? Aleluya. En pruebas pero gozosos. Amén. Todos los seres humanos, incluidos nosotros los creyentes, tenemos, amada iglesia, días buenos y otros malos. Amén. Tenemos épocas de tranquilidad, pero también tenemos épocas de aflicción. Tenemos tiempos de salud y también de enfermedad. Tiempos de gozo y también otros de tristeza. Tenemos momentos de prosperidad y también tenemos momentos de escasez. Ya la palabra de Dios nos advierte sobre esto. Y en este caso el Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, escribiendo el libro de Eclesiastés, que ya lo escribe en su vejez, ya había pasado la juventud, ya había pasado, amén, todo, cuando escribe Proverbios, Cantares y luego Eclesiastés, ya en su vejez, él dice algo importante, y él dice en el capítulo 3: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y en ese tiempo, repito, pasa todo lo que acabo de mencionar. Y por ende, nosotros también como cristianos, como creyentes, pasamos esas situaciones o esos tiempos en nuestras vidas. Sabemos que los tiempos buenos, como los tiempos de dicha, de alegría, de salud, de prosperidad, de paz en el lugar, de paz en el matrimonio, de paz en nuestras vidas, no representan, amados hermanos, un problema para el ser humano. No, al contrario, podemos decir que son los días mejores que vivimos sobre la tierra. Pero los tiempos malos sí representan un gran problema para el ser humano. Pero los tiempos malos, amén, para el creyente, hermanos, es un tiempo en que su fe es sometida a prueba. ¿Cuántos saben que el Señor nos prueba? ¿Amén? El Señor prueba a sus hijos, así como en el tiempo antiguo probó a Israel, probó a Abraham, bueno, a todos los hombres que Él llamó, los probó también, primeramente para ver lo que había en su corazón, para ver si realmente eran lo que decían que eran. Y Dios los probó en diferentes formas o maneras. Y para nosotros también, amada iglesia, los tiempos, hermanos, malos, podríamos decir, es donde Dios está probándonos, donde Dios está probando, hermanos, nuestra fe. Y de cierta manera eso también nos ayuda a que nuestra fe sea fortalecida y nuestra fidelidad sea afirmada. Amén. Pero también está lo contrario, porque es un tiempo donde muchos pueden caer espiritualmente. Es un tiempo donde a algunos la fe le desmaya. O puede ser un tiempo también donde la incertidumbre se apodera del corazón. Entonces tenemos que saber, amada iglesia, que las pruebas siempre vienen de parte de Dios. Y las pruebas vienen, número uno, repito, para fortalecernos, para aumentar nuestra fe.
para mostrar nuestra fidelidad a Dios. Por eso digo, las pruebas no vienen para destruirnos. Las pruebas no vienen para hacernos, hermanos, desmayar, sino para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra fidelidad, o también, repito, puede ser un tiempo donde podemos caer espiritualmente, la fe desmayar y la incertidumbre apoderarse de nuestro corazón. Y cuando caemos en ese estado, por ende, hermanos, se pierde la confianza en la palabra de Dios y muchas veces la fe nos abandona. Eclesiastés, en el capítulo 7 y versículo 14, nuevamente Salomón habla y dice: en el día del bien, hablando del hombre o del ser humano, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, amén, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Entonces el día malo y el día bueno el Señor lo hizo. Las cosas buenas y las cosas malas el Señor las permite. Pero ¿qué dice allí en la palabra, amada iglesia? Para que hallemos el bien, o, repito, consideremos lo contrario. Hay creyentes que desmayan con facilidad ante los problemas. Hay creyentes que se desaniman rápidamente. Y muchos son tentados, hermanos amados, a abandonar la fe. Porque eso es otra cosa. Recuerde que la tentación viene del enemigo. La prueba viene de parte de Dios, pero la tentación viene de parte del enemigo. Dios nos prueba para afirmarnos. Satanás nos tienta para hacernos caer. Entonces, cuando caemos en ese estado, viene la tentación o el enemigo, hermanos amados, para hacer que nosotros desmayemos en nuestra vida espiritual, desmayemos en la fe, abandonemos, repito, hermanos, el camino del Señor y nos apartemos de Él, porque ese es el propósito del enemigo. Y es triste y lamentable a la vez decirlo, pero la cantidad de creyentes que comenzaron este camino, la cantidad de hombres y mujeres que comenzaron su vida espiritual, no son pocos. Aquellos, hermanos amados, que en el transcurrir del camino, al enfrentarse a las pruebas, a las dificultades, a las luchas, a los problemas diarios, lamentablemente dejaron de perseverar. Amén. Es triste y lamentable decirlo. Repito que muchos hermanos que comenzaron este caminar espiritual, al enfrentar estas situaciones en su vida, lamentablemente abandonaron el camino del Señor, abandonaron el evangelio. Y yo sé que si esta noche estuvieran todos los que un día comenzamos en este lugar, hermano, ¿qué pasaría? Ya hubiéramos botado, ya hubiéramos tumbado esas paredes para poner más sillas allá y que estuviéramos todos. Pero lamentablemente, ¿qué ha sucedido? No soportaron la prueba, se dieron a la tentación, y entonces ahora, hermanos amados, no están en el camino del Señor. Muchos no entienden cuál es el propósito de Dios en sus vidas. No entienden qué es lo que Dios quiere de ellos. Está claro, hermanos amados, que como humanos podemos entristecernos. Como seres emocionales podemos desanimarnos. Podemos angustiarnos algunas veces. Es normal esto. Y siempre se los digo y siempre se los repito: no se sienta menos cristiano, no se sienta menos espiritual, no se sienta menos líder, no se sienta menos pastor si pasa en un estado
de estos en sus vidas. Es normal. Amén, iglesia. O sea, no querramos aparentar lo que no podemos ser. Amén. Porque si a mí la palabra de Dios, la escritura, me habla de grandes hombres de fe, grandes hombres de Dios, amén, wow, que los podríamos esta noche envidiar, envidia de la buena, por supuesto, como el caso de Isaías mismo, Jeremías, David, el profeta Elías. Wow, grandes hombres de Dios. Hicieron hazañas, hicieron prodigios, hicieron cosas poderosas. Dios los usó de una manera sobrenatural. Pero estos hombres de Dios también tuvieron desánimos. Tanto así que, como dijo Elías, Señor, basta ya, quítame. Wow, imagínense, iglesia, a qué estado de depresión llegó Elías. Después del desánimo, la depresión. A pensar, y no solo pensar, sino decirlo también. Señor, basta ya. O sea, ya no soporto esta situación. Señor, ya no aguanto lo que me está pasando. Ya no quiero andar así. Mejor quítame la vida. Bendito sea el Señor que nos responde todas las oraciones. Amén. ¿Pero por qué? Porque a veces, aunque pensemos o digamos esto, recuerde que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Dios tiene planes maravillosos para nosotros, que a veces no entendemos qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. O no comprendemos qué es lo que Dios quiere hacer a través de esos procesos o esas pruebas que pasamos. Pero recuerde algo, que Dios siempre quiere glorificar su nombre. Entonces Dios le dice a Elías: come y levántate y come y sigue, porque el largo camino te resta. David también, amada iglesia, David en su momento llegó a decirle: Señor, hazme un ave, hazme una paloma, porque yo quiero huir de aquí, yo me quiero ir lejos, yo quiero desaparecer de esto que estoy pasando. Este problema me tiene hasta aquí. Amén. Y lo que quiero es desaparecer de este lugar e irme al desierto, volar como esa ave e irme a esconder ahí arriba. Desánimo, ¿ven? Tristeza, dolor. Y puedo hablarte de otros hombres de Dios que vivieron las mismas situaciones. Entonces, amada iglesia, es normal, digo conmigo, es normal. Es normal, dígale a su vecino, es normal. Es normal, oiga, que muchas veces, hermanos amados, nos entristezcamos, nos desanimemos, nos angustiemos. Es normal, pero no puede ser normal o un estado, hermanos, o un estado de ánimo siempre estar desanimados, estar tristes, estar angustiados o estar afanados. Eso no es normal. Es normal que podamos desanimarnos, pero no es normal que permanezcamos en ese estado siempre. No es normal que estemos siempre en lo mismo. No, porque entonces ahí hay peligro. Amén, iglesia. Ahí hay peligro. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que el estar así no es el deseo ni la voluntad de nuestro Dios para nosotros. El que caigamos en ese estado y permanezcamos en ese estado no es el deseo ni la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que no nos dejemos vencer por el desánimo. La voluntad de Dios es que no nos dejemos vencer por los afanes, por las preocupaciones, sino que nos mantengamos firmes, con buen ánimo, a pesar de todo lo malo que podamos estar viviendo, pero sobre todo que nos podamos mantener en el gozo de nuestro Señor Jesús, amada iglesia. Y eso es lo importante, eso es lo más maravilloso. Por eso el apóstol, amén, en el primer versículo que leímos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. El Señor Jesús advirtió tanto a sus discípulos como a nosotros que en este mundo tendríamos
aflicciones por causa de su nombre. Amén. Jesús advirtió, nos dijo que en este mundo y mientras estemos acá tendríamos aflicciones. Y eso lo encontramos en Juan, el capítulo 16, si lo quiere leer. En Juan 16, 33, amén, Jesús les está hablando a sus discípulos. Y llega ese momento cuando Él les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ponga atención a esta palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En la mente, en el corazón del creyente, debe prevalecer la paz que solo Dios nos puede dar. A pesar de las tribulaciones, los problemas, las dificultades, las pruebas que podamos estar pasando en nuestra vida, en nosotros tiene que estar la paz de nuestro Señor Jesús. ¿Ven? Porque la paz, amada iglesia, es como un centinela que guarda nuestro corazón. Eso lo habla también el apóstol. La paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Es como el centinela que guarda nuestro corazón, o sea, nuestros pensamientos, de malos pensamientos, de malas decisiones. Amén. Guarda nuestro corazón cuando estamos así, turbados, afligidos, desesperados, angustiados o temerosos. La paz de Dios, repito, es quien guarda nuestros corazones, y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Es algo así como usted dice: bueno, yo estoy pasando problemas grandes. O aún tus vecinos, tus familiares, tu compañero dice: bueno, este está pasando grandes problemas, pero mire, ahí anda bien tranquilo. Amén. Pero mire, como que si no tuviera nada. Amén. Mire, esa mujer, ese hombre tiene grandes dificultades, pero mire, ahí va para la iglesia a alabar al Señor Jesús. Parece que no tenemos, amén. Pareciera que no tuviéramos, amén. Pero es que esa es la paz que el Señor nos da a nosotros. El saber, amada iglesia, que aún en medio de aflicciones, de preocupaciones, de pruebas y de lucha, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y como dice la palabra, amada iglesia, hemos aprendido a confiar en el Señor Jesús. Hemos aprendido a confiar en su palabra y en sus promesas. Y hermano, eso nos hace confiar y nos hace seguir confiando. Amén, como dice la palabra. Amén, porque Él ya ha vencido por nosotros. ¿Alguien dice amén esta noche? Ahora, debemos de saber, amada iglesia, que los problemas, las dificultades, las tribulaciones, repito, son pruebas necesarias para que sea aprobada nuestra fe, para que sea aprobada nuestra firmeza. Y no solo para eso, sino para que nuestra fe y firmeza se fortalezcan y crezcan. Primera de Pedro 1, 6. Mire lo que dice el apóstol en su escrito. Primera de Pedro 1, 6. ¿Qué dice, amada iglesia? En lo cual vosotros os alegráis. Está hablando el apóstol Pedro de esa herencia incorruptible de que el Señor tiene para nosotros, de la resurrección también, y habla de todo lo espiritual. Pero luego llega y dice: en lo cual vosotros nos gozamos en eso. Nos gozamos en las promesas de Dios, nos gozamos en la palabra del Señor, nos gozamos en lo que Él nos ha heredado. En lo cual vosotros os alegráis, sí, aunque ahora, diga conmigo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, que dice Pedro, iglesia, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba, amén, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesús. ¿Se da cuenta, iglesia? Que nuestra fe crezca, que nuestra firmeza se establezca. Para eso es necesario, como dice el apóstol Pedro, que tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo. Entonces aprendemos que, iglesia, que las tribulaciones ayudan a fortalecer nuestra fe. Gracias por lo que dijeron amén. Porque lo han entendido, lo han comprendido. ¿Amén? ¿Por qué, iglesia? Para los verdaderos creyentes, para los que aman a Dios, para los que confían en su voluntad, saber esto es una bendición. ¿El qué? Que las tribulaciones, las pruebas, los problemas ayudan a fortalecer nuestra fe. Pero para los que no, amén, oiga, para los que no, esto puede ser difícil de reconocer y también de aceptar. Amén. Ay, pastor, qué de bueno pueden tener las tribulaciones. Amén. Ay, pastor, qué de bueno pueden tener las pruebas. ¿Usted cómo no las está pasando, va? Así habla el que no entiende. Así habla el que no comprende. Así habla el que no está en la voluntad de Dios. Así habla el que no ama a Dios. Así habla, amén, el que no confía en la palabra del Señor. Pero las tribulaciones ayudan a fortalecer nuestra fe. Después de una prueba, de una tribulación, amados hermanos, nosotros salimos más fortalecidos en nuestra fe. Salimos más robustos en nuestra fe. Amén. Porque fíjese usted de que si usted ya tiene un buen tiempo de estar en el camino del Señor, se dará cuenta que las pruebas que está pasando ahora no son las mismas que pasó cuando usted comenzaba en el Evangelio. Amén. ¿Verdad que no? Las pruebas de ahora como que vienen un poquito más pesaditas, ¿no? Aleluya. Las pruebas que estamos pasando ahora como que son un poquito más. ¿Por qué, iglesia? Porque ya en el pasado superamos algunas pruebas y eso nos ayudó a crecer en fe. Yo siempre lo pongo como en el ejemplo de David. Cuando David comenzó, hermanos, a pastorear sus ovejas, o las ovejas de su padre en este caso, dice la palabra que tuvo que enfrentarse a algunos animales feroces, amén, como león, un oso tal vez, amén, porque como buen pastor cuidaba a sus ovejas y entonces él tenía cuidado de que los animales no se comieran a sus ovejas o a las ovejas de su padre. Y dice en el currículum que le da a Saúl cuando va a enfrentar a Goliat, él le dice: yo me enfrenté a los osos, me enfrenté a los leones, no les tuve miedo y aquí estoy. Amén. Pero ¿qué era eso, iglesia? El Señor lo estaba preparando para ese momento, porque después no iba a haber un oso ni un león, después iba a estar el gigante Goliat. O sea, ya la prueba era más grande, ya la prueba era más difícil. Entonces Dios lo estaba fortaleciendo, Dios le estaba haciendo crecer en la fe. Y él lo mismo lo dice en su currículum: yo me enfrenté a esto, igual me voy a enfrentar a este y también lo voy a vencer. Amén, iglesia. Así es usted, amada iglesia, también. Cuando ya ha pasado pruebas más pequeñas o por dificultades más pequeñas y luego le aparecen las grandes, usted dice: bueno, si el Señor me ayudó en aquello, me va a ayudar también en esto. Si el Señor me sacó adelante en aquello que estaba pasando, también me va a sacar de esto. ¿Y por qué habla usted así, iglesia? Porque ya tiene experiencia, porque ya conoce que el Señor está con usted y se le dio la victoria en aquella prueba. También de la que está pasando hoy, el Señor lo va a sacar adelante. También de la prueba que está viviendo hoy, no importa el tamaño que sea, el Señor también le va a dar la victoria. Amén. ¿Me estoy explicando esta noche, iglesia? Entonces, eso es lo que el Señor quiere: que nuestra fe se fortalezca, que crezca, que engorde, que se robustezca. Para entender, amada iglesia, que no hay nada imposible para nuestro Dios cuando estamos agarrados de la mano de Él. ¿Amén? También las tribulaciones nos ayudan a corregirnos, a cambiar y también a obedecer. Porque a veces no queremos por las buenas. Solo uno dijo amén. Porque a veces no queremos por las buenas.
Entonces, ¿qué pasa? La tribulación a veces viene también para eso, para corregirnos, para cambiar y para obedecer. Y si no, veamos lo que dice el salmista en el Salmo 119, amén, en el versículo 67, perdón. Mire lo que dice el salmista 119, 67. Antes que fuera yo humillado, que dice, descarriado andaba. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Se da cuenta? Es peligroso caer en la mano del Dios vivo, amada iglesia. Es mejor que usted se humille y no que el Señor lo humille. Amén. Y cuando usted en la prueba se humilla delante del Señor, cuando usted en la tribulación se humilla delante del Señor, Él lo va a sacar en victoria y va a entender y va a comprender la palabra del Señor, los mandamientos de Dios. En las tribulaciones también aprendemos a tener paciencia, a cultivarla y a practicarla. ¿Ve? Paciencia. Paciencia, la que no tenemos nosotros, amada iglesia, porque somos impacientes por naturaleza, ¿sí o no? Somos impacientes por naturaleza, somos desesperados, en buen salvadoreño, ajolotados. Amén. Queremos las cosas para ayer, así es. Queremos las cosas para ayer. ¿Amén? Muchas veces queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos también, iglesia. Que las cosas se den rápidamente y no es así, no funciona así. Oramos por un trabajo y lo queremos conseguir rápido. Queremos sanarnos rápido. Queremos que se solucione el problema rápido. Rápido, Señor, rápido. Amén. Y enmarquetamos a Dios a nuestro tiempo, en nuestra agenda, en nuestro momento, Señor. Como predicaban un día de estos atrás aquí, ¿verdad? Hasta queremos torcerle la mano al Señor. Amén. Vaya pues, Señor, si no me responde, ya no voy a ir a la iglesia. Vaya pues, Señor, si no me da la respuesta mañana, ya en el culto voy a ir. Amén. No es así, amada iglesia. Amén. No pasa de esa manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Al no poder lograr lo que queremos o lo que estamos pidiendo rápidamente, ¿qué es lo que sucede, iglesia? Nos desesperamos. Amén. Y nos angustiamos. O aprendemos la paciencia por las buenas o por las malas. Aleluya. Eso es lo que leíamos esta noche en los versículos iniciales de Santiago 2, de Santiago 1, 2, 4. Amén. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermano, entendemos que la prueba trae paciencia. Pero no nos gusta esperar, ¿verdad? No nos gusta esperar. Y ahí está el problema. Por no saber esperar, nos metemos en más problemas. Por no saber esperar, abandonamos, dejamos, nos apartamos. Por no saber esperar, cometemos errores, equivocaciones que más adelante nos cuestan más todavía. Amén. Y en la Biblia encontramos esto también, hermanos amados. Los problemas de aquellos que no supieron esperar en el tiempo de Dios. Y uno de los graves problemas que se cometieron al no saber esperar en el tiempo de Dios fue Sara y Abraham. Más que todo Sara. Amén. Por no esperar en el tiempo de Dios, porque la promesa de Dios estaba para Abraham y Sara, pero vieron ellos que el tiempo pasaba y no sucedía nada. Entonces comenzaron a desesperarse, comenzaron a afligirse, a preocuparse.
Y entonces Sara tomó la decisión, amén, de que su sierva Agar, ¿ve?, se adelantara al tiempo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa, iglesia? Que mira, estamos todavía en ese problema de más de 2000 años. Ahí está ese problema entre árabes y los judíos, y que involucra a todo el mundo ese gran problema, hermano. Porque cuando los árabes y los judíos se agarran, todo el mundo tiene que agarrarse también. ¿Se da cuenta? Ese es el problema, hermanos amados, que por no saber esperar, amén, repito, cometemos más problemas. Pero la paciencia nos ayuda a madurar. Amén. Yo sé, hermanos amados, que algunos están así como ubicándose. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos esperar. David en el Salmo 40, él dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Pero oiga lo que dice: pacientemente esperé en el Señor. ¿Y dónde está David, amada iglesia? ¿O dónde se siente él? ¿O dónde se encuentra? En el pozo de la desesperación. O sea, está desesperado, pero le toca esperar. Amén. Pero le toca esperar, y no solo esperar, sino ser paciente. Amén, iglesia. O sea que está pacientemente desesperado, pero así está esperando en el Señor, iglesia. Amén. El problema nuestro es que a veces, amada iglesia, en el Señor es que somos desesperados. Para otras cosas somos bien pacientes, ¿sí o no? ¿Amén? Cuando usted va al seguro, ¿le toca esperar, sí o no? Cuando usted va al hospital, ¿le toca esperar, sí o no? Cuando usted va al banco, ¿le toca esperar, sí o no? Y usted espera, y si lo tienen 3 horas sentado, ahí está 3 horas sentado esperando, ¿sí o no? Hasta le ponen número, ¿verdad? El paciente tal, ya ni el nombre, hasta el nombre le quitaron. El paciente 40, yo, dice el hermano. ¿Por qué? Porque es paciente. Amén. Y si usted quiere que lo atiendan, si usted quiere recibir atención, ¿qué tiene que hacer? ¿Se da cuenta? Pero aquí en lo espiritual somos bien desesperados. Ay, Señor, si no me... Ya está amenazando, pues. ¿Se da cuenta? Amén, amada iglesia. Por eso el Señor nos enseña a esperar a las buenas o a las malas. Aleluya. Y la paciencia nos ayuda a madurar. El hijo pródigo abandonó a su padre, le pidió la herencia y se fue a malgastar su herencia. Desperdició toda su herencia. Pero la pregunta es: ¿qué lo hizo arrepentirse de su comportamiento y regresar y volver a donde está su padre? Leamos Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 14. Amén. Lucas 15, 14. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre. Oiga, qué hambre tenía este hombre, ¿no? Deseaba llenar su vientre o su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Mire qué tremendo. Y sentado ahí ese hombre volvió en sí, recordó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? ¿Qué estoy haciendo aquí? No, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pregunto nuevamente, ¿qué lo hizo arrepentirse de su comportamiento y volver a su padre, al hijo pródigo? Lo que estaba pasando, la tribulación, el hambre, amén, lo hizo arrepentirse y decidió cambiar su vida. ¿Se da cuenta, iglesia? Las tribulaciones nos ayudan a cambiar nuestro comportamiento. Las tribulaciones nos ayudan a cambiar nuestras actitudes, nuestras decisiones. Eso también puede ser nuestra experiencia, amada iglesia. ¿Ven? El desánimo puede perjudicar nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. El desánimo provoca tristeza, falta de interés, desmotivación, incredulidad, no querer trabajar para el Señor Jesús. Quien permite que el desánimo invada su vida, su corazón, se paraliza y hasta retrocede. Oiga bien esto, iglesia. Por eso el escritor de Hebreos, en su capítulo 10 y el versículo 38, él dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Porque el desánimo nos paraliza, el desánimo nos hace retroceder, el desánimo quita, hermanos, da desmotivación y quita el interés. El desánimo es un enemigo peligroso para nuestra salvación, porque no nos permite esforzarnos, avanzar, perseverar, continuar. Amén. Hay creyentes que algunas veces están muy animados, y gloria a Dios por ello, y en ese ánimo quieren trabajar en la iglesia, quieren leer la palabra, quieren orar, quieren servir, quieren congregarse todos los días, quieren hacer todo. Gloria a Dios por ello. Pero cuando tienen problemas, ¿qué pasa? Ya no quieren hacer nada de esto. Hasta ya no quieren congregarse, y algunas veces ya no volver a los caminos del Señor. Amén. Por eso en el contexto, oiga, de la epístola de Santiago, amén, el cual leíamos al principio, en el contexto de la epístola de Santiago, al hablar de las pruebas, Santiago considera el desánimo. Y en el versículo 1, en el versículo 8 del capítulo 1, dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga, el hombre de doble ánimo, aquel que en la mañana está bien riéndose y todo, y en la tarde está todo amargado, con la cara empurrada. ¿Ve? Aquel que en la mañana dice: sí, lo vamos a hacer, en la tarde: no, ya no tengo ganas, ya no hagamos nada. Ese es el doble ánimo. Aquel que cuando todo va bien dice: ay, hermano, yo estoy listo para servir en la obra del Señor. Ay, hermano, yo estoy listo para estar aquí en la iglesia todos los días. Pero cuando le vino la prueba, la dificultad, el problema: ay, no, hermano, ya ni voy ni a la iglesia, pastor. Doble ánimo. Amén. Por eso los creyentes que se desaniman con facilidad son aquellos que la palabra de Dios, la semilla, cayó en la piedra de la que nos habla el Señor Jesús allá en Lucas capítulo 8 versículo 13, hablando del sembrador, la palabra del sembrador. Amén. La palabra del sembrador dice que la palabra, amén, que cayó sobre la piedra. Leámoslo por favor, Lucas 8:13. Amén. Oiga lo que dice Jesús: los de sobre la piedra, o sea, la palabra que cayó en la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se van. En el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba abandonan. ¿Por qué? Porque no fundamentaron su fe, porque no enraizaron su fe. Amén. Sino que fueron superficiales. Amén, iglesia. Pero yo sé que hay gente de raíz en la fe, Jesús.
Aquí hay gente, hermanos, de raíces profundas, amén. Que yo sé que han pasado grandes dificultades, grandes pruebas, grandes luchas, y aquí están todavía perseverando en el camino del Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos, que repito, que su fe fue superficial, que creyeron por el momento, cuando todo marchaba bien, caminaba bien, gloria a Dios, aleluya, y adelante? Pero cuando viene la prueba, ¿qué pasa, iglesia? Ahí dice, cuando viene la prueba, se apartan. Yo espero que esta noche no vayan aquí, así. Espero. Amén. Amén. Los creyentes que se desaniman con facilidad. ¿Por qué se desaniman fácilmente? Hasta por situaciones insignificantes. ¿Ah? El pastor no lo saludó. El hermano no le dio la mano. Ya por eso se desanimó. Ay, es que aquí no hay amor. Ya mejor me voy para otro lugar donde hay amor. Bueno, si está Walter del mercado todavía, mucho amor. Pero ya se desanimó por eso. En tremenda prueba cayó. Amén. Algo sin mayor importancia no se les da, se desaniman y se apartan del camino, iglesia. El Señor no quiere gente inconstante. El Señor no quiere gente de doble ánimo. El Señor quiere gente que esté enraizada en su palabra, en su fe y en lo que ha creído también. Se acabaron los amenes. El creyente verdadero debe tener su atención, escuche, oye iglesia, en alcanzar la salvación y la vida eterna. Quizás algunos se está preguntando o nos preguntemos, según el versículo que leímos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alguien preguntará esta noche, bueno, ¿cómo Dios nos puede pedir o cómo Dios me puede pedir que esté gozoso si estoy sufriendo? ¿A qué se lo preguntaron algunos? Se lo preguntaron algunos. ¿Cómo Dios me puede pedir que esté gozoso si mire, estoy enfermo, hermano? Mire, gran problema que estoy pasando en mi casa con mi marido, con mi mujer, con mis hijos. ¿Cómo puede estar gozoso, hermano? Mire, se me quitaron del trabajo. Mire, hermano, ¿cómo puedo estar gozoso si un gran problema que tengo? Amén. ¿Será que Dios es desconsiderado? ¿Será que Dios no conoce lo que estoy pasando? ¿Será que Dios no sabe lo que estoy viviendo? Iglesia, no es así, ninguna de eso. Nada de eso es así. Debemos de entender que nuestro gozo no debe depender de si tenemos una vida sin problemas, sin dificultades. No, nuestro gozo debe depender de la esperanza que Dios nos da por medio de sus promesas, por medio de su palabra, de saber que somos salvos de la condenación y que tenemos vida eterna con Él. De eso. Amén. Ese tiene que ser el gozo nuestro, el gozo del Señor, que no lo da nada de esta tierra, nada de este mundo. Amén. Sino que es el gozo de saber que somos hijos verdaderos del Señor Jesús, que somos salvos en su nombre, que tenemos vida eterna y que tenemos una herencia celestial con nuestro Señor, que es mucho más grande que cualquier cosa en esta tierra. Amén. Si logramos entender esto, podremos llevar una vida dichosa aún en medio de las adversidades. Amén. Yo me gozo con la vida del apóstol Pablo. Ese hombre de Dios, gran ejemplo que nos da, amada iglesia. A pesar de todas sus tribulaciones, a pesar de todos sus problemas, usted nota cómo él seguía adelante y cómo él no anhelaba nada de esta tierra, nada de este mundo. A pesar de que lo tenía todo o lo tuvo todo en su vida secular, en su vida pagana o mundana o religiosa. Pero cuando conoció al Señor Jesús, amén. ¿Qué dijo Pablo? Todo esto lo tengo por basura. Todo esto lo tengo por basura. Amén. ¿Se da cuenta, iglesia? Cuando nos esforzamos por no permanecer en el desánimo y logramos aprender a estar gozoso, entonces, amada iglesia, es cuando vencemos
el desánimo. Los creyentes a los cuales Santiago se dirige en esta carta, oiga, vivieron tiempos de gran persecución, tiempos de gran tribulación, hermanos. Ven, además de los problemas personales que a todos nos agobian. Amén. Y es posible que el apóstol Santiago se estuviera refiriendo a estas circunstancias, y por eso le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A esto se está refiriendo Pablo, a la tribulación, a la persecución y a los problemas que ellos vivían. ¿Ven? Pero, amada iglesia, comprender que las promesas de Dios tienen que ver con la vida eterna y las promesas que Él tiene reservadas para nosotros, hermano, yo sé que no es fácil. No es fácil, amada iglesia, pero debemos entenderlo, porque su voluntad es que nosotros nos preocupemos por su reino y por la salvación de nuestras almas. Lo demás, no se preocupe por lo demás. Por eso Pablo en Colosenses 3, 1 y 12 dice: hermanos, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas que se ven, porque esas cosas que se ven son temporales. Esas cosas pasan, esas cosas aquí se van a quedar, esas cosas van a terminar. Ustedes como creyentes pongan la mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que van a quedar y van a permanecer para siempre. Allí tenemos que clavar nuestros ojos, amada iglesia. Amén. En nuestra salvación, en el reino de Dios, en la vida eterna, en la herencia que tenemos con el Señor. Eso es mucho más grande que cualquier cosa en esta tierra, amada iglesia. Las cosas de la tierra, repito, no son eternas, perecen, desaparecen, y dice la palabra que serán destruidas. Todo lo que usted mira hoy en esta tierra, esto se va a acabar. Amén. Esos rascacielos hermosos que usted ve en la ciudad, en las ciudades del mundo, se va a terminar. Todo se va a acabar. Por muy bonito que parezca, por muy bonito que sea, se va a terminar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación que estás viviendo, que no te quite el ánimo. Esta leve tribulación que estás pasando, que no te quite el anhelo y el deseo de seguir mirando el blanco perfecto, que es el Señor Jesús. Leve tribulación momentánea, dice Pablo. A eso a sus tribulaciones Pablo le llamaba leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba viendo esto. Pablo no estaba viendo lo que le pasaba. Pablo no estaba enfocado en su situación. Él estaba enfocado en las cosas espirituales. Él estaba enfocado en la vida eterna. Él estaba enfocado en su galardón. Él estaba enfocado en la meta. No pongan los ojos en las cosas de esta tierra. Pongan sus ojos en las cosas espirituales, en las cosas terrenales, en las cosas que van a quedar hasta el final. ¿Ven, iglesia? Entonces el desánimo se crea en nosotros. ¿Por qué? Porque andamos preocupados, porque andamos afanados por lograr las cosas de este mundo. Amén, iglesia. Por eso andamos afanados, preocupados, porque queremos lograr cosas de este mundo, porque queremos acomodar, arreglar nuestra vida y la de nuestras familias a este mundo, y no lo logramos. Entonces viene el afán: quiero trabajar más, tengo que hacer horas extra, tengo que hacer esto otro, y tengo que lograr esto y aquello. Y ya la iglesia me vale, y el culto me da igual. Aleluya. No estoy enojado. Las cosas del Señor, el reino de Dios, nos da igual. Nuestra vida espiritual nos da igual, porque estamos afanados, preocupados por lo material, por lo terrenal, por lo que perece. Pero Jesús nos amonesta y nos sigue diciendo en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será.
Esta palabra sigue vigente para nosotros hoy, amada iglesia. Por eso, iglesia, debemos de aprender a vivir con gozo a pesar de las dificultades. ¿Ven? Porque cuando nos esforzamos por no permanecer en el desánimo y logramos aprender a estar gozosos, vencemos el desánimo y aprendemos a confiar en el Señor Jesús. Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Y ahí comienza a mencionar el fruto del Espíritu, y en ese gajo de frutos ahí está ¿el qué? El gozo del Señor, amada iglesia. Pero la pregunta es, ¿será que el creyente continuamente desanimado ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Ha desarrollado el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, que se llama gozo? ¿Ven? Tenemos preciosas y grandes promesas de Dios para nosotros. Amada iglesia, ¿lo cree usted? Yo sí lo creo. Que Dios tiene grandes promesas para nosotros, preciosas promesas para nosotros. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y que no debemos permitir que el desánimo o la tristeza sea parte de nuestras vidas, porque ellos nos roban, nos quitan esas promesas. Amén. Nos quitan las bendiciones de Dios en nuestra vida. Amén, iglesia, escucha esto. El desánimo, la tristeza te roba las bendiciones de Dios. Te quitan las bendiciones de Dios. Tenemos que comprender la grandeza del llamado que Dios nos ha hecho y la grandeza de nuestro destino final. Amén. Y para eso leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vuelvo y dice: bendito Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué le parece estas bendiciones de parte del Señor para nosotros? La palabra de Dios nos exhorta a estar siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 dice: estar siempre gozosos. Oiga esta palabra, siempre. No dice de vez en cuando, no dice cuando las cosas te vayan bien, amén, sino que dice: estad siempre gozosos. Sé que no es fácil esto, pero cuando comprendemos con quién estamos y lo que nos ofrece, será más fácil aprender a estar gozosos. El apóstol Pablo, a pesar de tantas tribulaciones en su vida, sabía que el Señor Jesús estaba con él y que también cumpliría sus promesas. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 12 dijo: yo sé en quién he creído. ¿Puede alguien decir esta noche: yo sé en quién he creído? ¿Puede alguien declarar esta noche: yo sé en quién he creído? He creído en un Dios vivo, he creído en un Dios de poder, he creído en un Dios que cumple su palabra y sus promesas, he creído en un Dios que no miente, y lo que él ha dicho, así será. ¿Se da cuenta? Toca a su vecino y diga: hermano, goces en las promesas del Señor. Para terminar esta noche, amada iglesia, a pesar de las dificultades, Dios está con nosotros ayudándonos. Amén. Cuando estamos sufriendo, es difícil creer que Dios nos está ayudando. Pero, iglesia, es así. Es así. Amén. Recuerda que esto se trata de lo espiritual. Se trata de fe. Se trata de convicción. No se trata, hermano, de vista. Porque yo sé, hermano, que es duro muchas veces cuando estamos sufriendo. Yo he sufrido muchas veces. Amén. Yo he pasado situaciones difíciles en la vida. Amén, iglesia.
Y muchas veces ver el entorno, ver la realidad de las cosas, se nos hace difícil creer que el Señor me está ayudando. Se me hace difícil creer que el Señor me está respaldando. Pero aunque yo no entienda, aunque yo no comprenda, sé que Dios me está ayudando. Sé que Dios te está ayudando. Y que por eso no has caído todavía de la gracia del Señor Jesús. Y que por eso todavía estás perseverando en el camino del Señor. Porque si fuera por ti, ya ni aquí estuvieras. Pero porque Dios está peleando tu batalla, porque Dios está peleando tu guerra, porque Dios está peleando tu situación, es que todavía puedes decir: gracias, Señor Jesús, estoy todavía vivo. Amén. Entonces, aunque se nos haga difícil creer que el Señor nos está ayudando, es así. El Señor no nos desampara. Él permite que pasemos por las dificultades, pero Él está con nosotros, amada iglesia. Le voy a poner ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando aquellos 3 jóvenes hebreos, amén, fueron retados a arrodillarse ante el Dios que levantó el rey, ¿cuál fue la amenaza? Si no se arrodillaban, los vamos a meter al horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Ahora yo le pregunto a usted, ¿estos 3 hombres de Dios los metieron al horno, sí o no? ¿Se da cuenta? El Señor permitió que los metieran al horno. ¿Pero qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó? Allá adentro, en el horno de fuego, el Señor estaba con ellos, los estaba guardando, los estaba protegiendo. Y ya no eran 3, eran 4 los que estaban ahí adentro. El ángel del Señor estaba con ellos en el horno de fuego. Cuando le llega la orden a Daniel: hey Daniel, ya no tenés que orar, porque entonces te vamos a meter al foso de los leones. Y Daniel siguió orando. Le pregunto a usted, ¿metieron a Daniel al foso de los leones, sí o no? También lo metieron. Pero ¿qué pasa, iglesia? Ahí estaban los leones quietecitos, con la boca cerrada, porque el Señor estaba con Daniel ahí en el foso de los leones. ¿Se da cuenta, iglesia? Aleluya. ¿Se da cuenta? El Señor permite que pasemos por las dificultades, por las tribulaciones, por los problemas, pero tienes que saber que aún ahí el Señor está contigo. No, si te meten en el foso de los leones, si pasas, hermano, por el horno, si pasas por el fuego, ahí está el Señor contigo también. Amén. Él lo va a permitir, sí. Por eso es que a veces no entendemos por qué pasamos tribulaciones, por qué pasamos pruebas, por qué pasamos por enfermedades, por qué pasamos por... No entendemos por qué, amada iglesia, pero tienes que saber que ahí el Señor está contigo también. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Amén. Primera de Pedro 5, 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Alguien dice amén esta noche esa palabra. La tribulación que puedas estar viviendo no va a durar para siempre. La prueba que puedas estar pasando hoy no te va a durar para siempre. Y el mismo dicho lo dice. ¿Qué dice? No hay mal que dure ni cuerpo que lo... Eso lo dice el dicho popular. Pero la Biblia dice que así como el Señor te da la carga, también te da la salida. Así como Dios te da la prueba, también te da la salida. Así como Dios te da la carga, también te da la fortaleza. Amén. La tribulación no durará para siempre, será por un poco de tiempo. Como dice la palabra, un poco de tiempo. Y el mismo Dios nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá para su honra y para su gloria. Por más difícil que sea nuestra vida, el Señor Jesús está con nosotros siempre. Y Él nos dará descanso, nos ayudará a superar el problema, a vencer la dificultad. Aunque a nosotros nos parezca eterno el problema, la realidad es que su duración es breve.
Ponte de pie esta noche, iglesia. Cuando estamos en dificultades, en tribulaciones o problemas, no desmayemos. Iglesia, no desmayemos. No nos desanimemos. No. Confiemos en el Señor Jesús. Mantengamos nuestro gozo y llevemos nuestras cargas a aquel que dio su vida por nosotros, a nuestro Señor Jesús, quien nos consolará, nos ayudará y nos fortalecerá. Porque cuando confiamos en su palabra, la palabra de Dios nos da paz y gozo que el mundo no entiende. Por eso Jesús sigue haciendo una invitación para todos en Mateo 11:28. Venid a mí. Venid a mí. Venid a mí. ¿Quiénes? Todos. Aquellos que se sientan cargados. Amén. Todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, vengan a mí, dice el Señor. Amén. Venid a mí todos los que están trabajando y yo los haré descansar. ¿Quieres encontrar ese refugio de descanso? Acércate a los pies del Señor Jesús. ¿Quieres encontrar descanso para tu alma, para tu cuerpo, para tu mente, para todo? Ve al Señor Jesús. Ahí está la invitación. Si nos mantenemos firmes, todas las cosas nos ayudarán a bien. Porque dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan y todas las cosas son todas las cosas.